Llegó la nueva temporada y hoy te traigo las mejores armas para subir a leyenda más rápido. Desde la Krieg 6 que con su bufeo está reventando, pasando por la tipo 19 hasta la Oden que fácilmente rompe el meta. Armas como la PW57 están destacando y ni siquiera te das cuenta. Las armas de esta lista sirven para jugadores tácticos y agresivos. ¿Te gustaría saber cuál usar para ganar tus partidas? Mira el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El reinicio de rangos llega en unas horas y hoy les traigo una lista con las mejores armas para que puedan ganar todas sus partidas. Antes me gustaría agradecer a Cristian Sisa por hacerse miembro del canal. Por supuesto también a los demás miembros, en verdad se los agradezco demasiado. Y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Si ya lo hiciste, muchas gracias. Ahora sí pasemos con esta lista. En el puesto número 10 tenemos a la Krieg 6. Esta arma siempre ha estado muy buena, sin embargo los de Activision decidieron que ya era hora de darle un pequeño bufeo. Le aumentaron el alcance y la precisión al apuntar con la mira. Al estar jugando se nota demasiado. De por sí esta arma estaba muy buena, yo siempre la he usado, pero ahora siento que revienta más. Lo que me gusta de esta arma es que casi no tiene retroceso, eso hace que impactes la mayor cantidad de balas, ideal para jugadores nuevos y jugadores que no saben controlar muy bien las armas. Ahora sí merece la pena. Este es el código y clase de la Krieg 6. En el puesto número 9 tenemos a la tipo 63. Al inicio puede ser que esta arma te cueste un poco ya que es de disparos únicos, pero créeme, merece la pena controlar esta arma. De una bala es capaz de mandarte con San Pedro a corta, media y larga distancia pegando a la cabeza, y si pegas al cuerpo de 2 balas tienes en el piso a tu enemigo. No hace falta decir mucho, aquí puedes ver cómo revienta, realmente rinde bastante bien en mapas grandes y largos donde los enemigos se plantan a campear. Créeme que con esto se les van a quitar las ganas de hacerlo. Este es el código y clase de la tipo 63. En el puesto número 8 tenemos a la PW57. Sinceramente no entiendo por qué nadie está hablando de esta arma si está destacando demasiado en igualadas. La cadencia que tiene se compensa muy bien con la buena precisión de esta arma. Claramente su daño no es el mejor, pero entendamos una cosa, es un arma súper fácil de usar. Esta arma te la recomiendo bastante para medias distancias y mapas medianos, ya que efectivamente a corta distancia también te pueden ganar con una Fennec, por ejemplo. Aún así no tengas miedo de probar esta arma, estoy seguro que también te va a rendir. Este es el código y clase de la PW57. En el puesto número 7 tenemos a la XM4. Sinceramente al inicio esta arma no me convencía del todo, pero después de usarla bastante tiempo y con su bufeo ahora sí merece la pena. En estadísticas tiene un daño similar a la tipo 19 al igual que su cadencia, sin embargo esta arma es un poco más lenta, pero claro también cuenta con más alcance y un poquito de tambaleo al disparar. El tambaleo se debe a que la precisión de esta arma no es que sea la mejor, pero como estás viendo tampoco afecta tanto, ya que yo estoy reventando como si nada a mis enemigos. Para jugadores tácticos y enfrentamientos a media y larga distancia, créeme que no te va a decepcionar. Este es el código y clase de la XM4. En el puesto número 6 tenemos a la FFAR1, así es, a diferencia de la XM4, esta arma revienta mucho mejor a media y corta distancia. Esta arma es muy buena para rushar ya que tiene una buena velocidad, además su cadencia es asquerosamente exagerada, o sea, ni siquiera parece que es un fusil de asalto. Además de cadencia también tiene buena precisión tanto apuntando como de cadera, lo que hace que esta arma sea perfecto para espacios cerrados. Claro que para larga también funciona, pero hay que ser un pro para controlar el retroceso a esa distancia, por eso se las recomiendo para corta y media. Este es el código y clase del FFAR1. Si lo que quieres es un arma con más cadencia y más movilidad que la FFAR1, te presento al puesto número 5, en este caso tenemos a la Fene. La Fene es una versión mejorada del FFAR1, aunque claro, al ser un subfusil no tiene tanto alcance y el control, amigo, el control sí está brutal para controlar. Sin embargo merece la pena que te acostumbres al retroceso porque deshace en milisegundos, aquí puedes observar, eso quiere decir que efectivamente no tienen rival tus enemigos a corta distancia. La única manera de perder a corta distancia con esto es que seas un manco o que te agarren por la espalda. Este es el código y clase de la Fene.
En el puesto número 4 tenemos al arma más estable de esta lista y creo que lo he dicho muchas veces, la Grau actualmente está bien rota. Desde que salió esta arma está muy buena, tiene buena cadencia, tiene buen alcance, pero sobre todo tiene buen control, que es lo más importante, ya que eso hace que el arma no se mueva al disparar. Algo negativo de esta arma efectivamente es que no es tan rápida, además no apunta tan veloz, pero si el enemigo está a menos de 5 metros, disparar de cadera es una buena opción. Definitivamente tiene que estar en tu armero. Este es el código y clase de la Grau. En el puesto número 3 tenemos a un peso pesado. Hablamos de la Oden, que está reventando bien fuerte en igualadas. Esta arma es el segundo con más daño de esta lista después de la tipo 63. Claro que esta arma es muy lenta y hay que jugarse con mucho preapuntado, pero créeme que cuando te enfrentas a tu enemigo a larga distancia y media no le vas a dar oportunidad. Esta arma es perfecta para jugadores que les gusta defender el punto desde sitios alejados, porque claro, ¿quién te va a ganar un enfrentamiento a larga distancia con esto? Cabe destacar que la Oden se ve demasiado en igualadas y ahora sabes por qué la están usando. Este es el código y clase de la Oden. En el puesto número 2, como seguramente ya te lo estabas esperando, tenemos a la tipo 19. Esta arma tenía que estar sí o sí en esta lista porque es meta actualmente. No voy a decir mucho de esta arma, seguramente ya todo el mundo la conoce, la reina del competitivo, los pros la están usando, los mancos también, porque claro, es para todos. Yo la verdad le tengo mucha confianza a esta arma, no decepciona absolutamente nada, te sirve para jugar táctico, agresivo, a corta, media y larga distancia, en cualquier tipo de escenario destaca. Por algo está en el puesto número 2, si no me crees solamente pruébala y verás su verdadero potencial. Este es el código y clase de la tipo 19. En el puesto número 1 tenemos a la USC 9, ya bájenle un poco, no se pasen de reata, 8 jugadores de cada 10 usan esta en igualadas. Ojo que si no es esta, es la Vega i50, pero amigo, te estoy mostrando 10 armas, no mames, solamente estás usando una sola. Lo que recomiendo es que uses esta arma solamente como último recurso, porque si la nerfean, amigo, te vas a quedar sin manos porque el arma hace absolutamente todo solo. Ideal para los mancos y por supuesto para nuevos jugadores. No es malo usar esta arma, lo malo es depender de ella. Mención especial para la DRH y para la BP50, que actualmente sigue siendo meta. Pues nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. Comenta qué te ha parecido y cuál es tu arma favorita actualmente. Personalmente estoy usando mucho la PW57 y la EM2, ¿tú cuál estás usando? Sin nada más que decir, nos veremos hasta otro próximo video.